El tema para esta noche es el Evangelio en símbolos. El Evangelio en símbolos. Porque hemos anotado que y mencionado que todo apunta a Cristo en su momento de algunos estudios previos. Así que como subtítulo por allí vemos tipos y antitipos en la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia relacionado a unos símbolos o eventos o situaciones que sucedieron en el pasado y se aplicaron también en el futuro dentro de la historia bíblica, pero además aplica también para nuestros días? Antes vi esta imagen en el internet relacionada al ciego Bartimeo. ¿Sabrá usted esa historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas? Curiosamente, el Evangelio de Mateo menciona que eran dos los ciegos que clamaron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas y Marcos le dan un nombre a quizá el protagonista principal, el que quisieron resaltar ellos por alguna situación particular. Bueno, Bartimeo, hijo de Simeo, se llamaba este hombre. Y pues ante la multitud y supo que Jesús pasaba por allí, tuvo esa gran bendición, Jesús pasando por allí. Y cuando se dio cuenta de eso, en medio de la dificultad para poder acceder a Cristo, hizo lo que pues en sus manos podía hacer: levantarse, avanzar. Y cuando Jesús supo de él por su clamor, por su llamado: Hijo de David, ten misericordia de mí, este hombre, pues Jesús mandó a unos discípulos de él para que lo trajesen donde estaba él. Y uno de ellos pues le dice: confía, levántate, él te llama. Qué poderoso mensaje saber que Cristo nos llama, que nos levantemos, que vayamos hacia donde está Él, que Él nos va a recibir. Y este hombre tuvo muchas dificultades para llegar a Cristo, pero en esa insistencia no pensó en la negación de las personas: no moleste más, quédese allí. Él tenía un propósito: ir directamente donde Cristo, y lo logró. Así que Cristo extiende su mano sanadora en este hombre, que por fe, pues entendía que estaba frente a Cristo. No lo conocía, no sabía qué iba a hacer él siquiera, pero Jesús extendió su mano y le dio lo que él quería, lo que él necesitaba. Le devolvió la vista, pero más que una vista natural, contempló al Mesías, contempló a Jesús. Lo primero que vio este hombre, quién sabe por cuánto tiempo, fue el rostro de Cristo. Qué bonita experiencia. Y ahí pues dice la escritura que después lo seguía a todo lado. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no seguir a Cristo después de haberlo conocido en persona? Básicamente de eso se trata el Evangelio: conocer a Cristo en persona y avanzar. Bien, vamos a mencionar algo que Pablo en algún momento buscó explicar. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué cosas? Bueno, ahí está la historia de Bartimeo, una historia que fue escrita, se vivió y sucedieron como ejemplo para nosotros. Pero también está esta palabra, tipo. Tipo es pues como un patrón, así lo va categorizando Pablo a lo largo de sus escritos o cuando buscaba explicar eh, pues quién era Cristo, cómo había llegado, quién lo había anunciado antes, ¿no? Entonces, como un patrón o ejemplo de advertencia, esas cosas se escribieron para que nosotros, pues, las que fueron, las que se equivocaron el pueblo de Israel, pues que nosotros no las repitamos. Y también la enseñanza que está dispuesta para la salvación del hombre, entonces que nosotros accedamos a ella, ¿verdad? ¿Qué son los tipos en los evangelios? Por ejemplo, hay algunos tipos que han resaltado
que venían del Antiguo Testamento como tipos y terminaron en el Nuevo Testamento como antitipos, así se les denomina. Elementos que eh, se escribieron mucho tiempo atrás, pero que sirvieron como figura para un tiempo posterior. En Mateo, por ejemplo, 17, 11 al 13, sale esta figura de Elías, el profeta. ¿Recuerda usted? Bueno, Elías era un tipo de Juan el Bautista. Juan el Bautista resultó ser eh, el segundo Elías. Hay un tercer Elías también en el contexto profético que cumple también estas características. Entonces hubo un primer tipo, que en este caso es Elías. Vamos a ver por qué, qué hizo que pudo compararse. Juan en 1:29, el Cordero del Sacrificio, Cristo como Cordero de Dios. Hemos visto mucho esta parte, ¿verdad? Del Cordero expiatorio, que entonces llegó a significar Cristo, el Cordero de Dios. El Cordero era un tipo y Cristo, pues el antitipo. Juan 3:14, esta historia es muy, muy interesante. ¿Recuerda usted? La serpiente de bronce que fue erguida en el desierto porque a los israelitas quejosos los llegaron a picar las serpientes, a morder, y pues morían. Entonces se levantó una serpiente que justamente era señal de daño, de muerte, ¿no? Y Dios la convierte en algo de esperanza, porque dice que el que veía con fe esa serpiente, pues obtenía la sanidad. Y entonces Cristo toma esa figura también en la cruz, cuando yo sea levantado, dijo Cristo ahí con Nicodemo. Entonces vemos también esa representación bíblica. Aquí, bueno, Elías, ¿qué fue lo que hizo Elías? Por ejemplo, reparó el altar cuando se enfrentó a ese rey que se había aliado con Jezabel, pues los altares hacia Dios pues estaban destruidos, estaban haciendo altares a dioses paganos. Bueno, él llegó a restaurar el sacrificio y ese sacrificio Juan el Bautista señala al Cordero de Dios. Entonces, básicamente, entendemos cómo Cristo, el Cordero de Dios, ahí va a ser pues sacrificado como el Cordero, que en algún momento Elías, al restaurar el altar, pues también ahí se dio. También Elías llamaba a obedecer los mandamientos de Dios. Le decía a Acab que debía de obedecer los mandamientos de Dios. Yo no he hecho nada, dice Elías. Usted es el que ha dejado de obedecer los mandamientos de Dios. Y por el otro lado, también Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y la conversión de los corazones, que se volvieran los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es decir, obedecer los mandamientos de Dios es enderezar el camino. Eso es lo que llamaba también Juan el Bautista. Confronta la idolatría en Israel. Así es, había mucha idolatría, adoración a dioses diferentes a Jehová, y entonces vemos como Juan el Bautista también confrontaba el pecado. Era un hombre directo en ese tema, ¿cierto? Bien, y Elías prepara la manifestación de Dios. ¿Recuerda usted aquel evento en el monte Carmelo? Qué impresionante, cómo descendió fuego del cielo y consumió el altar. Bueno, hemos hablado un poquito de aquella manifestación sobrenatural que hacía Dios en el santuario terrenal, ahí en el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios en esa, sí, la gloria, la Shekinah, que se le llamó después en la tradición judía, porque aquí pues vemos también cómo Dios se manifestó. Y Juan el Bautista entonces prepara la manifestación de la presencia de Dios, en este caso manifestada en la persona de Cristo como su Hijo, ¿cierto? Muy bien, ahí pues hicimos un cortito análisis, también la serpiente en el desierto, un símbolo de muerte. Eh, Cristo cargó con el pecado para dar vida eterna. Cuando esa serpiente más bien daba muerte, digo yo, las serpientes que picaban a las personas, se erguió la serpiente de bronce y daba vida, ¿verdad? Usó como medio de vida, en este caso, Cristo para vida eterna. El pueblo miraba con fe a la serpiente y vivía. Bueno, el pecador cree en Cristo y recibe la salvación. No había otro remedio
fuera del provisto por Dios. Es decir, Dios no dijo, mire, si ustedes miran esta serpiente o se van a dar una vuelta o se ponen este ungüento, entonces ustedes van a ser sanos. No, el único remedio para curarse de la mordedura de la serpiente, que era mortal, era ver esa serpiente erguida de bronce. Entonces, así, de igual forma, no hay salvación fuera de Cristo. Ahí vemos este ejemplo también de tipo y antitipo, ¿verdad? Eh, Uno de los más interesantes y más emblemáticos, vea qué interesante, fue Adán. Adán como tipo de Cristo. En Romanos 5:14 dice que Adán figura del que había de venir. Esto es porque Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Para que Pablo dijera esto, es que Dios tiene un solo plan, el plan A, ¿verdad? Dios no tiene plan B, Dios tiene un solo plan y en este caso Adán era figura del que había de venir. Adán, pues, el tipo representado como una caída, pero Cristo un antitipo con obediencia y salvación. Aquí vemos que Adán fue llamado a ser perfecto, por decirlo así. Era un hombre pues de carne y hueso. Sin embargo, fue creado sin pecado. Era un ser que no conocía pecado hasta que accedió a la propuesta de la tentación y pues ahí se dio la caída del ser humano. Pero Cristo en contraposición, en este caso en particular, muestra en su ministerio obediencia total y por eso nos representan la salvación. Y dice este versículo 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí básicamente es el texto que estábamos mencionando un poquito más arriba, ya más completo. Bueno, sabemos que el pecado entró en el mundo por Adán, ¿cierto? Con el pecado entonces entró la muerte, definitivamente, porque la paga del pecado es muerte. La muerte reinó incluso antes de la ley de Moisés. Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo. Claro que sí, se murió Adán y se murieron todos los que iban hacia adelante en su descendencia, inclusive cuando llegaron al tiempo de Moisés. Quiere decir que aunque la ley no había sido dada de la forma en que se dio en el monte Sinaí, con las dos tablas de piedra, realmente había una consecuencia por infracción de la ley en los tiempos anteriores. Así es. Y dice, esto muestra que el problema no es solo relacionado a la transgresión de la ley como se dio en el monte Sinaí, sino que ya había una condición humana caída, justamente por esos principios que habían sido pues infringidos de parte del hombre desde Adán. Entonces, hay un contraste entre Adán y Cristo, sí lo hay. ¿Cuál es? Según el versículo 21 y 22 del capítulo 15, Primera Corintios, dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Yo cuando era más jovencillo, sí, como digamos 20, 18, tal vez por ahí, yo decía, bueno, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en un mundo de pecado? O sea, las personas nacemos naturalmente pecando y yo me ponía a hacer esa pregunta, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, en realidad ninguna de haber nacido en este mundo, ¿verdad? Si le buscaba respuesta a eso. Pero así como entonces yo no tenía la culpa en el sentido de haber nacido en el planeta que había caído, que ya estaba en rebeldía de por sí, bueno, también Dios entendía que yo no podía solucionarlo. Entonces, así como Adán fue el del problema inicial, entonces la solución no me la dio a mí, porque yo no podía, sino que él mismo trajo la solución, en este caso, en Cristo. Por eso es que, pues en este caso, hay un problema que el hombre accedió y aún así Dios es el que lo soluciona, ¿verdad? Porque nosotros solo aceptamos la solución en sí. Entonces, Adán, pues sí, la muerte, lamentablemente. Yo no sé qué pensamientos pudo haber tenido Adán durante todos esos 900 y pico de años que él vivió, pensando en eso, en que tenía que morir.
en la consecuencia, porque vio a su hijo Caín matar a su otro hijo. Qué difícil eso, ¿verdad? Tener que sacrificar animales, o sea, una experiencia personal de parte de Adán que yo creo que fue fuerte, ¿no? Siendo ese primer hombre creado, contemplar el resultado de su desobediencia directo, porque él pudo haberse sostenido, a pesar de que su esposita Eva, pues sí, había caído. Qué difícil situación en realidad tuvo Adán, pero Dios le dio esperanza, eso es muy importante, que a pesar de la mala noticia o lo que él estaba experimentando, había esperanza. Y la esperanza estaba en Cristo, en esos sacrificios que en algún momento él participó, hizo, ahí pues se expiaba ese pecado mirando a Cristo, ¿sí? Bien, en Romanos 5, 18 al 19 dice, por la transgresión de uno vino la condenación, claro, la de Adán. Por la obediencia de uno, la justificación. Entonces aquí vemos contrapuesto las dos acciones, ¿sí? Transgresión y obediencia. Transgresión es, bueno, desobedecí a Dios en aquel momento en que no le creí y preferí creerle a la serpiente, al lenguaje del dragón. Ustedes no van a morir. Bueno, la mujer fue engañada, ¿sí? El hombre accede y entonces hay transgresión y hay condenación. Pero entonces está la otra palabra que es más bonita, ¿verdad que sí? Obediencia. Esa obediencia llevó a la justificación, esa obediencia perfecta de Cristo. Entonces, el mensaje, el evangelio, sí, es fuerte, hay condenación, es una palabra que nadie quiere, ¿no? Muerte, nadie quiere, pero Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad que sí? Entonces, en Cristo hay justificación. Perfecto. Entonces, así, observando estos eventos, vemos la superioridad de Cristo sobre Adán. En 1 Corintios 15, 45 al 47, lo relata de una forma pues muy interesante, filosófica quizá, porque dice el primer Adán como alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Permítame ver si lo puse por aquí. Sí, el primer Adán como alma viviente. Bueno, recordará usted que Dios dijo, bueno, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad que sí? Un alma viviente. Eso se da por el soplo del aliento de Dios en el hombre, creado del polvo de la tierra, según Génesis 2:7, recibe vida, pero no puede darla. Es decir, no tiene la capacidad, como si tiene la capacidad Cristo de dar vida. Y vemos también que el hombre es creado en un espectro, un aspecto terrenal, limitado y también corruptible. Si accedía a desobedecer, bueno, accedió y pues esa fue su consecuencia. Y además introduce pecado y muerte, según Romanos 5:12. Entonces, el primer Adán es un alma viviente, un ser viviente que recibe el aliento de parte de Dios. Y el postrer Adán, en este caso Cristo, es un espíritu vivificante. Interesante esta relación y esta descripción del primer Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, un espíritu vivificante. Es decir, Dios que da vida. Así es, Jesucristo es el que da vida eterna, mientras pues Adán no tenía esa capacidad más que la suya y mía de engendrar, ¿sí? Estamos hablando de romper la muerte como tal. Jesucristo sí tiene esa capacidad por ser Dios. Cristo dice, Cristo dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Eso es porque él tenía la capacidad de, bueno, primero dar su vida por nosotros, pero también de tomarlo otra vez. Y dice también, no solo vive, sino que imparte vida a otros. El que cree en Cristo tiene vida eterna. En la muerte, que es el sueño que usted y yo podemos llegar a experimentar, ahí no termina, ¿cierto? Para un hijo de Dios es un sueñito, como cuando usted vaya a descansar a la camita
y descansa un ratito y se despierta, usted, bueno, despertará, si el Señor nos manda el descanso, en algún momento y contemplamos al Rey de Reyes venir por segunda vez. Es celestial esa naturaleza, claro, incorruptible, fue tentado como usted y como yo en todo, pero su naturaleza como tal no era semejante a nosotros. Trae justicia, gracia y vida eterna. Qué bonito poder aceptar a Cristo, el Espíritu vivificante. Así que si usted de pronto se siente que no está avanzando, pídale a Dios el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios para que le motive a seguir adelante. En Cristo somos más que vencedores, acuérdese. Bien, Adán introdujo el pecado, la muerte reinó para desdicha nuestra, pero, bueno, por la transgresión de un mandamiento, que él dice que no coman del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces al acceder a eso, dejaron de acceder al árbol de la vida. Ese árbol de la vida era la fuente en sí. Ese árbol de la vida representa a Cristo también. Y pues ese árbol de la vida también estará en la nueva tierra. Y así pues el hombre accederá de nuevo. Muy bien, Cristo trae la gracia, la vida reina, obediencia perfecta hasta la cruz. Qué bonito pensar en eso. Muy bien. Eh, Avanzando un poquito más en puntualizar el tema eje central de todos estos estudios, que es el santuario terrenal. Recuerda usted, si en algún momento lo mencionamos, bueno, aquí Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 16 al 17, dice que es sombra de lo que ha de venir, el cuerpo de Cristo, y hace una relación de lo pasado con lo presente que él está viviendo, ¿sí? Porque él vive ya cuando Cristo ha ascendido. Y quiere decir que él está viviendo una época en lo que todo se cumplió, siendo que Cristo ya había ascendido. Entonces, lo anterior es sombra. Quiere decir que cuando menciona sombra, está mencionando que hay algo mayor, que hay un significado mayor en esa representación de la sombra, porque cuando usted hace sombra, cierto, usted se para contra el sol y hace sombra, la sombra pues realmente existe porque usted está ahí. Si usted no está, pues no hay sombra, básicamente. La explicación, el tipo de la sombra, el antitipo es la realidad. Así podemos casi que resumirlo, ¿verdad? Más rápido. Las instrucciones de Moisés que recibió, hazlos conforme al modelo que viste en el monte. Entonces, en algún momento sube Moisés al monte, el monte Sinaí, pero también hay muchos montes, mencionan los que han andado por allí y los que estudian un poquito de esto. Hay muchos lugares, no se precisa cuál. Bueno, sube al monte y Moisés vio lo que vio Juan en Apocalipsis, cuando menciona que vio el tabernáculo de Dios y de ahí salían relámpagos y truenos y una escena impresionante, que si ellos pudieran haber dibujado, no sé, y haber llevado ese dibujo y para nosotros por lo menos un poquito ahí dimensionar la parte descriptiva. Bueno, aquí Moisés también vio el tabernáculo de Dios, el monte Sión, ahí pues, y vio ese santuario y entonces hazlos conforme al modelo que viste en el monte. Hoy estamos viendo los antitipos y los tipos. Entonces aquí ese modelo básicamente también cumple esa regla. El tabernáculo terrenal era figura del celestial. Ese servicio del santuario terrenal, dice Hebreos capítulo 9 y versículo 9, es un símbolo para el tiempo presente. Es decir, todo lo que usted y yo experimentamos en nuestra experiencia espiritual, esos símbolos de allá traen un significado para nosotros hoy. Cada detalle que se hacía en el santuario tenía una representación
para nosotros, siendo, por ejemplo, el candelabro un significado, una representación del Espíritu de Dios, esa llama que no debe de apagarse, que debe de estar encendida en nuestra mente, en nuestro corazón, el pan de vida, esa mesa con los panes, el pan de vida que es Cristo, que debemos alimentarnos constantemente, la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos un ratito un tema espiritual, bueno, la Biblia dice que eso fomenta nuestra fe, eso es importante. Y Hebreos 8:5 pues también resalta la figura y la sombra, lo celestial. A mí, yo les he mencionado, a mí me llama mucho la atención cómo Dios pidió crear ese santuario para estar en medio de las personas de su pueblo, y lo hizo también buscando traer como una réplica de donde Él está en el cielo, eh, en ese espacio en ese espacio que está en el cielo, y no sé si decirle tiempo, porque Dios no está limitado ni por el espacio ni en el tiempo, pero buscar traer una réplica de su plan, instaurarla en la tierra y descender allí. O sea, eso es impresionante. Entonces, aquí vemos cómo, pues, todo eso que se ha manifestado en el santuario llega a tener un significado en nosotros. El propósito, ya para ir terminando, honrando el tiempito de estudio, dice Hebreos 9, 8 al 12, señalar a Cristo y su sacrificio. ¿Recuerda usted lo que Elías buscaba hacer? Elías buscaba restaurar el sacrificio y que se obedecieran los mandamientos de Dios. Ese básicamente ha sido el mensaje de cualquier profeta de Dios. Siempre que hay un profeta de Dios que ha sido llamado a dos cosas: a señalar a Cristo o restaurar el altar en ese momento antes de que Cristo llegara, y obedecer los mandamientos de Dios. Cualquier profeta que llegara diferente a estas dos cosas, pues era un falso profeta. Así es. Entonces, en nuestra vida, definitivamente debemos de buscar a Cristo, así como estos profetas señalaban el altar. Y Juan el Bautista señalaba ya más directamente al Cordero de Dios, pues entonces nosotros tenemos que mirar la cruz. Ahí es donde encontramos la salvación, la esperanza, la paz, en ese sacrificio expiatorio que básicamente venía siendo enseñado desde mucho tiempo atrás en todas estas figuras, en estos tipos que llegaron a ser un antitipo. Y ese sacrificio perfecto, expiatorio. Y a partir de ahí, entonces nosotros buscamos obedecer a Dios porque le amamos, porque llegamos a entender, pues no creo yo en la totalidad, eso sería un imposible, pero sí llegamos en nuestra mente finita, llegar a dimensionar lo que Cristo hizo y la necesidad entonces de seguirlo, así como Bartimeo cuando recibió la vista: yo tengo que seguir a este hombre, es diferente, me ha salvado, me ha llamado, me ha rescatado, ¿cierto? Bien, enseñaba que vendría el verdadero sumo sacerdote. A mí me gusta mucho cuando pensamos en Cristo porque Él tiene diferentes formas de representarse. Se representó como el Cordero de Dios, como el sumo sacerdote, eh, se manifestó como nuestro hermano mayor, como cada uno de los diferentes pues figuras, como pastor, como la puerta que podíamos acceder, muchas formas en las cuales pues Cristo se manifiesta para que nosotros logramos entender mejor su evangelio. Y bueno, y la realidad, como sumo sacerdote en el santuario celestial, allí donde intercede por usted y por mí constantemente. Bien, ¿y qué hace Cristo? Bueno, Cristo apareció ante Dios por nosotros en ese ministerio de reconciliación, donde pues hace un trabajo impresionante en el corazón del hombre, porque si usted analiza qué difíciles que somos nosotros, ¿verdad que sí? Nos cuesta mucho tomar la senda que Dios nos ofrece, y entonces Dios tiene que trabajar con el hombre con cuerdas de amor por persuasión divina, y la persuasión divina es con la razón que nosotros entendamos, porque obligados
Dios no quiere, así no funciona el amor. Por el contrario, Satanás sí busca amedrentar, hacer todo lo incorrectamente posible para que pues nosotros nos alejemos de Dios. Mas Dios busca el método del amor. Cristo ofreció un sacrificio único y se sentó a la diestra del Padre en ese trono que dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así pues el que venza se sentará conmigo. Qué bonito pensar eso, ¿verdad que sí? Hebreos 7:25 vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, cuando usted dice, yo no voy a decirle eso a Dios porque seguro está muy ocupado, eso no es cierto. Usted puede acercarse a Dios y decirle lo que usted necesita, lo que usted cree que necesita, porque también Dios sabe lo mejor para nosotros. Y pues llévele sus cargas, sus alegrías, cuéntele, hable con Él, porque Él está allí siempre para interceder. Ya para finalizar, familia, el Evangelio en símbolos, todo apunta a Cristo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos buscando conocer mejor a Jesús. Es el énfasis de cada estudio, conocer mejor a Cristo, porque Cristo nos impacta. Cuando conocemos mejor a Cristo, algo cambia en nuestro corazón. Es imposible estudiar a Cristo y que no te impacte. Adán apuntaba a Cristo, el nuevo hombre. Básicamente haciendo un resumen, el santuario terrenal apuntaba al celestial, los sacrificios apuntaban al Cordero de Dios. En cada símbolo, Dios reveló que el centro del plan de redención es Jesús. Bien, el espíritu edificante.